Buenas tardes y bienvenidos a la redacción abierta. Amando de Miguel se incorpora a este programa. Quedan apenas ya 3 días para el comienzo de las elecciones generales. Hemos visto hasta este pasado lunes que se han elaborado muchísimas encuestas. Yo no sé, ahora le preguntaré al sociólogo Amando de Miguel. Muy bienvenido. Muchas gracias. Amando decía que yo no sé si en otras elecciones, si tú recuerdas otra campaña electoral en la que se hayan publicado tal número de encuestas, y no solamente durante la campaña, sino a lo largo de la legislatura de Pedro Sánchez. A mí me llama la atención que todas van incidiendo, y el propio CIS así lo recoge, que hay un grandísimo porcentaje de indecisos, un 30, un 40%, y luego todas las encuestas que hemos visto se parecen muchísimo. Sí, eso es muy sospechoso. Una encuesta, por definición, tiene un margen de error. Esos errores no tienen por qué ser los mismos en todas las encuestas. Por tanto, si se hacen muchas encuestas, tendrían que diferir bastante de unas de otras. Y sin embargo, da la impresión de que se copian. Yo no digo que eso ocurra en todas las ocasiones, pero que en algunas ocasiones simplemente tú te sientas en una mesa, pones el ordenador, ves las encuestas y dices, bueno, voy a hacer una media. Y con eso van tirando. Es un poco las fake encuestas. Las fake encuestas. ¿En qué medida, Mando, la victoria de Donald Trump en Estados Unidos en el año 2016, contra todo el aparato mediático, contra todo el establishment, el 99% de los periódicos norteamericanos pedían el voto para Hillary Clinton, y este señor antipático, bromista, que le daba igual lo que opinasen los periodistas de moda de Estados Unidos, decía lo que pensaba en cada momento, incluso rebatía a los periodistas en las ruedas de prensa? En cierto modo, estamos viendo algunas semejanzas en Vox con la hegemonía de los grandes medios de comunicación, que se creen con derecho a todo, se creen que pueden mandar y pueden decidir las decisiones, influir en las decisiones que adopten los partidos políticos. Desde luego que muchos han estado décadas bajo el paraguas de los poderosos, de la clase política española, y ahora se han topado con un partido aún pequeño, un partido que todavía no tiene representación en el Congreso de los Diputados, ni en los debates, que no se pone de rodillas para salir en el periódico de moda, en el periodista Jordi Évole con sus reportajes en La Sexta, que no está llamando a las puertas. Eso sí lo hacía antes y hay que reconocerlo, pero una vez que ya implosionó en las pasadas elecciones andaluzas, Vox hemos visto cómo ha diseñado una estrategia en la que, si la mayoría de los medios de comunicación, como estamos viendo, están en contra de los postulados, han estigmatizado al partido, ultraderecha, fascistas, machistas, xenófobos, todo este tipo de calificativos, pues borrachos también, el partido del cuarto gin y luego lo veremos. En lugar de tratar de convencer a esos periodistas y a esos medios de que uno no es así, directamente les ignoran. ¿Esto por qué está funcionando, Amando? Pues la verdad es que funciona, es un misterio, no tendría que ser así, pero funciona. Y es porque lo de los medios ya no es estrictamente lo que ha sido en el pasado. Hoy el gran medio es un medio invisible, que es la intercomunicación de persona a persona. Eso funciona mucho más que, naturalmente, funcionan las dos cosas. Es decir, los medios te informan, no cabe duda, pero luego la interacción de las personas, de todas ellas, los 47 millones de españoles, oye, y 47 millones de cerdos. Me había impresionado esa estadística. Hay tantos cerdos en España como españoles. Como personas, curioso. O sea, pues entre todos esos se intercomunican continuamente. Y al final, fíjate, la ley por la que uno vota es que uno vota como votan las personas que más quiere, más aprecia, con las que más se relaciona. Naturalmente, todas ellas están informadas por los medios, sí, pero en esa interacción de las personas, eso es lo fundamental. Y si esto es así, claro, Vox es un partido que fue hasta cierto punto una escisión del PP, hay que reconocerlo. Que por cierto, aquí se ve mal siempre eso. Se dice, no, es que este señor estuvo en el PP y ahora tiene otro partido. Claro, simplemente pues no le gustaba el PP, claro, pero... Y los votantes lo mismo, no hay por qué votar siempre al mismo partido, porque si funciona esa ley que te digo, a lo largo de tu vida, tus amigos o familiares o las personas que aprecias o con las que te relacionas van siendo distintas. Por lo tanto, esto no es como pertenecer a un club de fútbol, que no se puede cambiar.
¿Por qué uno es del Barça o del Real Madrid? Yo qué sé, por razones biográficas, porque lo fue siempre y ya está. No admite cambio. Pero no es lo mismo que la atracción por un partido político, que es una cosa más racional, más de intereses, que se piensa más. La comparación con el fútbol no es buena en este caso, no. Y Vox, al ser un partido nuevo, como lo fue en su día Podemos, atrae a mucha gente que se ha distanciado de los partidos establecidos, podríamos decir. Al igual que los líderes de Vox estuvieron en el PP, muchos de los seguidores y de los votantes votaron al PP. Amanda, ya veíamos, como en todos los actos que está celebrando Vox a lo largo y ancho de España, un montón de gente, miles de personas, abarrotando el Palacio de Congresos de Sevilla. Fibes, 1 millar de personas se quedaban fuera porque el recinto era rápidamente, bueno, se llenaba de una manera tremenda. Veíamos cómo Santiago Abascal tenía que salir una vez más, megáfono en mano, a dar las gracias a los asistentes que se habían quedado fuera. Esto es Sevilla ayer. ¿En qué medida? Porque claro, no es lo mismo los asistentes que van a un mitin que luego los votantes. ¿En qué medida esto se traduce en votos y en escaños? Bueno, podemos decir, y sin miedo a equivocarnos, que está siendo el partido que más gente, que más adhesión popular está suscitando en esta campaña electoral. Eso es un hecho, pero ¿esto cómo se traduce luego en escaños y en votos? Bueno, ¿cuánto hay de, lo que comentamos anteriormente, de novedoso, no? Naturalmente todos esos van a votar a Vox, pero si solo votaran esos, eso sería muy poco el voto. Claro. Es decir, el voto es una cosa personal, secreta y todo eso que se dice, y esos son dos planos diferentes. Ahora, esta atracción por Vox, que es algo que no se puede disimular, es porque Vox ofrece algo que no ofrecen los demás. Por ejemplo, la profesión de banderas españolas, me dirías, hombre, es lo normal, ¿no? No es normal. En los demás partidos hay pocas banderas, si las hay, además las hay intencionadamente con la europea o con la regional. Es decir, que está dosificado. Y esto da la impresión de espontaneidad. Bueno, a la entrada hay un chino vendiendo banderas y el que va allí compra la bandera. Pero en otros partidos no existe. Bueno, eso es una novedad. La otra novedad, y esa es más fundamental todavía, la gente encuentra que este partido, digamos, critica a todos los demás. Por eso yo intuyo que en Vox hay muchos votantes que antes no votaban. Que vienen de la abstención. Que vienen de la abstención. Porque el abstemio, digamos, simplemente no es que no le interese la política, hay muchos tipos de abstemios, pero hay uno muy característico que es que votaría en contra de los partidos si dejáramos un voto en contra. Y al encontrar uno nuevo dice, bueno, esto es una cosa diferente. El voto de cabreo que antes suscitaba Podemos en gran medida lo está suscitando ahora. Se parece, porque los primeros votantes de Podemos tenían esa característica también. Eran los que criticaban o, digamos, sí, no estaban a gusto con el resto de los partidos. Y esto canaliza esa... por eso mi predicción, bueno, es muy fácil de hacer, es que la participación va a ser la más alta de la historia en España. ¿Y eso a quién beneficia? ¿A la izquierda? No necesariamente. ¿No necesariamente? No, ya lo estamos diciendo. En este caso beneficia a un partido de la derecha como es Vox, como en su día benefició a un partido de la izquierda como es Podemos. En España siempre la participación es alta, hay que contar con ello. En Estados Unidos vota la tercera parte del censo. Aquí, bueno, sería un desastre que votara la tercera parte. Aquí votan los 2/3, como mínimo, del censo. A la gente le encanta votar, pero le encanta votar. Hay otra indicación de que va a subir la participación, es que ha aumentado mucho el voto por correo. Eso quiere decir que hay ganas de votar. Todas las encuestas, sin embargo, Amando, hemos visto que han dado al bloque de izquierdas la mayoría absoluta, es decir, Partido Socialista más Podemos, y luego ya con los partidos independentistas catalanes y vascos tendrían la llave de la Moncloa, tendríamos a Pedro Sánchez 4 años en la Moncloa. ¿Qué pasa si el domingo...? Eso es lo más probable. Amando, ¿es lo más probable? Sí, yo creo que sí, es lo más probable. Lo que pasa es que es eso, unión contra natura, porque eso hace un gobierno inestable. ¿Cómo puede funcionar
ese trío, pues no puede ser. Pero sí, Amando, la última vez que estuviste en esta mesa me dijiste que Vox iba a sacar más del 20% de los votos, o al menos el 20%. Sí, hacia el 20 sacará. Con ese porcentaje, que traducido en escaños entiendo que estará entre los 60 y los 90. No, algo menos, quizás. ¿60? 60, 50, 60. 20%, 60. Sí. ¿Ciudadanos? Pues es que se van a parecer mucho la participación de Ciudadanos, del PP y de Vox, de los tres tenores, se van a parecer mucho. Lo que pasa es que la suma de los tres es un poquito menor que la suma de los otros, ¿no? En fin, va a haber una polarización izquierda-derecha pues como nunca, casi como en el Frente Popular del 36, lo cual no es bueno, ¿eh? Esa polarización de bloques en España tuvo, recordemos, el 36, ¿no? Lo que pasa es que eran otras circunstancias, claro está, ¿no? Incluso hoy hemos visto a un líder de Podemos hecho un burgués. Pidió una hipoteca, tuvo 2 hijos, se compró una casa. Era el tercero ya. Y estuvo 40 días cuidando a sus bebés y ahora es un señor burgués, ¿no? Es más, nos lee la Constitución con un arrobo y un entusiasmo, y el que decía que eso de la transición era una cosa burguesa y que había que superarlo, y ahora está encantado con lo de la transición burguesa, ¿no? Bueno, bienvenido al club, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Amando, se habla mucho del voto en el Senado. La mayoría en el Senado es importantísimo, la segunda cámara, la Cámara Alta, y se difundía a través de las redes sociales que el voto 1 más 1 más 1, es decir, votar a un candidato del Partido Popular, a otro de Ciudadanos y a otro de Vox, eso propiciaría en última instancia arrebatarle o impedir la mayoría al Partido Socialista o a la izquierda en el Senado. 1 más 1 más 1. ¿Esto es así? Pues mira, no lo sé. ¿Qué quieres que te diga? No lo sé. Para mí eso es un misterio. No sé por qué eso se puede producir. No sé. Me suena a truco. No me convence mucho a mí eso. Pero bueno, se dice. Ahora yo te digo que eso no lo sé. No lo he estudiado ni lo he investigado y eso no lo sé. Pero vamos, lo que importa es la Cámara Baja. Aunque ya hemos visto que la Cámara Alta tiene su... Por ejemplo, la aplicación del 155. Sí. Hablabas, Amando, antes de Pablo Iglesias, que se ha convertido en un burgués. El camino que ha hecho, bastante corto, por cierto, entre ser un obrero o representar a la clase trabajadora en el año 2014... Obrero no. El año 2014 hasta el año 2018-2019... En 4 años ha pasado de ser un profesor de la Universidad Complutense... Pero un profesor, digamos, violento y radical hasta el extremo y comunista. Cierta política. Sí. Ha pasado a tener una casa que ya quisiéramos muchos, una casa muy bonita. Y ese camino, Felipe González, por ejemplo, lo hizo en 25 años. Felipe González también hablaba de los descamisados, Alfonso Guerra. Pues como todos. Y al final estaba diseñando joyas, viviendo en su ático de la calle Velázquez, en la proa del yate en Palma de Mallorca. Sí. Ese camino Felipe González tardó muchísimo más tiempo en hacerlo como todos. Que Pablo Iglesias. Es decir, que ese camino, que es muy legítimo, a lo largo de una vida, poder compartir una casa y vivir bien, hombre, pues se tardan 20 o 30 años. Pero este señor lo hizo en un par de años, ¿no? Se supone que con un préstamo de un banco. Lo que no se entiende muy bien es esa fobia contra los bancos. Sí, es una buena contradicción esa. Cuando le han hecho un buen préstamo, vamos, supongo que en buenas condiciones. Hablando de clase obrera, ayer periodistas del medio Contexta sacaban los micrófonos a la calle para preguntar a la gente qué iba a votar, qué iba a hacer el próximo domingo. Se topaban con un obrero, estaba trabajando en ese momento, que reconocía que iba a votar a Vox. Vamos a verlo. Oye, ¿habéis visto los debates? Sí, yo solamente quiero que salga Vox. Solamente, porque me parece el mejor presidente para este país. Eres un currante, tío. ¿Y qué? Y Pablo Iglesias también es un currante comunista y vive en una casa de 100 millones de pesetas. Es profesor de universidad más que Que ejerza de profesor de universidad, eso es lo que pido. Que ejerza. Como obrero que eres, trabajador, ¿no tienes conciencia de clase? No. Sí, claro. Y yo he vivido muy bien cuando ha estado gobernando la derecha en este país. No. Cuando más dinero he ganado. O sea, que vas a votar a Vox. Sí, sin dudarlo. Hostia, tío, me has dejado... Y mi mujer también. ¿Y tu mujer qué haga, qué se dedica? Mi mujer trabaja en un supermercado.
Y está viendo Ella lo ve bien. clase trabajadora Porque también. sí, porque dice que es el único partido que protege a la mujer. ¿Cómo? El único partido que protege a la mujer. Vox. Sí, Me dejas loco, ¿eh? porque promueve la cadena perpetua para los asesinos de las mujeres. Bueno, vaya retaíla de golpes, uno a uno va desmontando maravilloso, todos los dogmas progres. Este último es mi favorito, por cierto. Sí, sí, sí. Algunos se ponen la pegatina de feminista, pero llevan décadas vendiendo las bondades de la reinserción social para los criminales. Luego se echan las manos a la cabeza cuando tenemos que lamentar casos como el de Laura Luelmo, cuando un señor que ya había sido condenado por un homicidio sale a la calle. Y sale a la calle porque tenemos el código penal que tenemos. Y detrás de ese código penal hay unas ideas, Amando. Sí. Sí, esta historia realmente tendría que ponerse en las escuelas, algún día se pondrá, porque es un documento fantástico. Pero fíjate que él da por supuesto que él va a votar como vota su mujer, lo que decíamos al principio. Uno vota como votan las personas que más quieren, y su mujer le da una razón. Es decir, bueno, pues estos de Vox le van a dar cadena perpetua a los criminales que asaltan a las mujeres. Bueno, pues es una razón. Y él escucha a su mujer y se pliega a ese razonamiento, ¿no? Es un esquema, vamos, de manual, el currante este. Este yo creo que ya claramente el vídeo de la campaña electoral. Sí. Han tratado precisamente de hacer lo contrario, sacar los micrófonos a la calle para que las personas que se encuentran en su camino pues respalden sus tesis, todos esos dogmas de la progresía. Y qué casualidad que con este señor que le cogían en plena faena, estaba trabajando, Sí. llevando ahí la tabla que llevaba a cuestas, reconocía que votaba un partido que desde luego no le gusta en absoluto a nuestros compañeros de este medio de comunicación. Es que, claro, ¿Tú crees que esto es significativo, Amando? Es que fíjate que históricamente, antes le pregunta el periodista, pero tú eres currante, tú eres obrero, no sé qué. Es que ya esa división ya no existe. Es decir, los líderes socialistas del pasado de la izquierda eran obreros o habían sido obreros, no sé. Los líderes del Partido Socialista hasta la Guerra Civil pues tenían un origen obrero. En cambio, los líderes de la derecha tenían un origen burgués. Ahora eso no es así. Los cuatro que estaban en los debates pues eran universitarios y eran de clase acomodada y ya no son obreros, porque esos, sí, hay obreros como este currante, pero casualmente vota a Vox. Es decir, que ya no hay esa diferencia de clases. Ahora, izquierda y derecha es más de sentimientos, es más auténtica quizá, porque uno vota por lo que siente, como este currante anónimo. Este medio de comunicación contesta después de todas las respuestas que había recibido a través de las redes sociales. Este vídeo se hizo rápidamente viral. Vuelvo a repetir que para mí es el vídeo ya de la campaña y afortunadamente no lo ha protagonizado ningún político. Esta es la respuesta del medio de comunicación. Vamos a verla. Os dejamos aquí la nota de nuestro director y nuestras directoras adjuntas en respuesta a los ataques e insultos a nuestro colaborador y a Contexta. La dirección de Contexta quiere manifestar su repulsa por los ataques e insultos proferidos a nuestro medio y a nuestro reportero Willy Veleta, autor de un reportaje callejero sacado de contexto por el líder de la extrema derecha y por sus secuaces y troles. Este ataque masivo a un reportero honrado y libre que siempre trabaja de frente y en la calle y a uno de los medios de comunicación más críticos con la extrema derecha demuestra una vez más el carácter fascista y liberticida de este partido, puesto ya de manifiesto durante la noche electoral andaluza, cuando dirigentes ultraderechistas expulsaron de su sede a 2 periodistas de Contexta. Animamos a nuestras y nuestros lectores, como hemos hecho siempre, a acudir en masa a las urnas para frenar la alianza de la extrema derecha con las derechas y para conseguir un gobierno de las izquierdas sólido y estable. Impedir que esta formación xenófoba, machista y ultraliberal llegue a las instituciones es una emergencia democrática que nos impele a todas y todos. Salud y libertad. Yo sé, Amando, que no eres nada aficionado a este lenguaje inclusivo, ¿no? De todas, todos y todes. Es una estupidez todo esto. Es algo... Vamos a ver, si uno ve los debates, hay una obsesión, porque lo repitió varias veces Sánchez, que es lo de justicia social. Es muy curioso, es una expresión franquista. ¿Ah, sí? Hombre, Franco estaba siempre hablando de la justicia social, es típicamente del franquismo.
¿No se da cuenta de eso? O sea, si viniera ahora un marciano y viera el vídeo del debate, diría, pero ¿cómo? Este líder socialista habla de la justicia social reiteradamente, no puede ser, habla como un franquista, o sea que eso de si un partido es franquista o no es franquista, habría que ponerlo en tela de juicio. Amando, ¿seguiste los debates del lunes y del martes? El primero de Televisión Española, el segundo en A3 Media. Yo dije que en el primer día se impuso Albert Rivera y el segundo día ninguno de los 4 candidatos quiso arriesgar lo más mínimo y vimos como las grandes cuestiones fueron dejadas de lado. En lo fundamental, creo que esos 4 partidos están de acuerdo en lo fundamental, con matices sin duda, pero no vimos un debate de ideas en ningún caso. No fundamental. La prueba es que no hay ninguna referencia a los asuntos internacionales, pero es que España no está en el mundo. No tiene Gibraltar, que a propósito del Brexit podrían reivindicarse tranquilamente. Nadie se le ocurrió eso. Es decir, yo es la crítica negativa que puedo hacer. Lo que no sucedió en el debate. No sucedió que hablaran de política internacional cuando España ya no es un pequeño país del tercer mundo, es un país europeo con 47 millones de habitantes y 47 millones de cerdos, como decíamos. Es una potencia económica y social, y sin embargo estos señores estaban ahí en su locura. Y otra cosa, aunque hubiera sido solo por cortesía, ninguno de los 4 dijo ¿por qué no está el quinto? El quinto está en todas las televisiones, en todos los medios, no digamos en los mítines, tiene candidatos en todas las provincias y no está. Bien, podrían haber dicho acatamos lo que dice el tribunal ese, que vaya usted a saber ese tribunal cómo está compuesto, pero en fin, lo acatamos. Pero por lo menos podían haber protestado, haberse sentido incómodos de que no estuviera el quinto, porque eso es, en cualquier país del mundo democrático, eso es una afrenta a la democracia. Es decir, lo que no... Y en general no se dieron cuenta de en qué país estaban. Es muy curioso. Son universitarios, han hecho tesis doctorales, algunos de ellos, aunque no las han leído, su propia tesis doctoral, como se vio en el segundo debate. Eso es gracioso. Aquí está su tesis doctoral. Se la regaló Rivera que a usted Pedro Sánchez. No la ha leído y no le dijo nada. Hombre, tendría que haber dicho, me está usted ofendiendo. Eso es una indecencia lo que usted Pero me sabía dice. que era cierto, no se la ha leído ¿Cómo seguramente. le puedes decir a un doctor que no se ha leído su tesis doctoral? Y se lo dijo. Hay que reconocer que en ese caso Rivera tuvo... El primer día le entregó la foto en la que aparecía en esa reunión con Quintorra, en el Palacio de Quizá Pedralbes. abusó un poquito El segundo día yo creo que ya un poco sobreactuado, porque ya perdió el factor sorpresa del primer día. Ya, sí, abusó un poco de sacar de las gracietas, ¿no? De la chistera, empezar a sacar cosas y el rollo aquel de... Bueno, todos lo hacen un poco. Yo es que hubiera propuesto un debate en que estuvieran sentados tranquilamente en una silla, en un sillón, sin nada, sin papeles y sin nada adelante, y que tuvieran una conversación, como tenemos todos los demás, o estamos teniendo tú y yo aquí. Pero no es así, no tuvieron una conversación. Y además los periodistas le forzaban a que no lo fuera. Es decir, tiene usted 30 segundos, tiene usted un minuto, tiene usted 10 segundos, respóndame a esto. Oiga, pero eso no es un debate. Debate es que si uno habla, otro le contesta. Por cierto, en la parte que había de debate tampoco es un debate porque hablaban todos al mismo tiempo. Pero qué falta de educación es esa. Se lo dijo el Iglesias, ¿no? Le dijo, pero ¿qué educación es esta? Como es el burgués ahora, es un chico bien educado, le dijo que aquello no era de buena educación. ¿Qué pensarán de nosotros? Y efectivamente lo que pensamos es que son unos maleducados. Y alguno de ellos va a ser presidente de gobierno, con toda probabilidad. Entonces, bueno, la impresión de que tenemos un jefe de gobierno que es un maleducado por estas dos razones que he dicho, porque nadie dijo, aquí falta el quinto. Amando, en el año 2011, el principal, ¿no?, que decantó aquellas elecciones, que ganó Mariano Rajoy por mayoría absoluta, 186 escaños obtuvo el Partido Popular, fue sin duda la crisis económica. Sí. Era la segunda legislatura de Zapatero
muchísima gente se ha ido al paro. Sí. En España llegamos a más de 4 millones de desempleados. Sí. Fue el tema de la campaña, indudablemente. En el año 2015, 4 años después, hubo repetición de elecciones, hubo en diciembre del 15, luego esos segundos comicios de junio del 16. Lo que estuvo en el centro del debate, lo que marcó la agenda, fue Podemos. Sí. Y lo que explotó en ese caso, el bloque de la derecha, PP y Ciudadanos, fue el miedo a Podemos. ¿Qué viene Podemos? Sí, pero entre medias lo que había habido es corrupción. Y eso, que eso todavía, también. que todavía subsiste. Pero sin embargo, el PP, que tenía indudable casos de corrupción, fue el más votado por los españoles. O sea que eso no decantó. La corrupción al final no mueve en un sentido u en otro el Sí, voto. a la larga lo mueve. A la larga, pero en ese momento pesó mucho más Sí. el miedo a Podemos, en el votante de la derecha. 3 años después, 2019, estas elecciones del domingo, el tema central, el tema nuclear es España sí, España no. Es decir, ¿en qué medida pesa el desafío separatista, ese golpe de Estado Muchísimo. del referéndum del 1 de octubre del 17? Muchísimo. Eso preocupa muchísimo a los españoles. Por eso un gobierno del PSOE con los nacionalistas, seguimos diciendo, pero ya no son nacionalistas, son separatistas, eso es contra natura. Eso la mayor parte de los españoles lo verían como algo peligrosísimo. Simplemente es la desintegración de España. Y no es que seamos todos muy patriotas, pero hombre, la desintegración de España es algo que nos preocupa, ¿no? Y por eso digo que esa solución va a ser inestable. Ya digo que es más probable que el presidente del gobierno sea Sánchez, pero será un gobierno muy inestable. Primero porque no tendrá 160 diputados como tuvo Rajoy, eso es desde luego. La dicotomía España sí, España no, ¿a qué partido beneficia más? Beneficia ¿A Vox? A Vox, naturalmente, ¿no? Porque es el que plantea ese problema. Y lo plantea y lo resuelve y da una solución. Es decir, estos separatistas no pueden estar representados en el Parlamento español. Y si intentan dar un golpe de Estado, tienen que ir a la cárcel. Y no puede haber indulto. Lo dicen claramente. Y eso, así piensan muchos españoles, incluso votantes del PSOE y hasta votantes de Podemos. Yo creo que el componente nacional influye, desde luego. Y Vox lo ha sabido. Hay un hueco, es que ningún partido apela a eso. Y entonces le dejan el hueco a Vox. Y no puede pasar, por ejemplo, como en las pasadas andaluzas, que el votante de izquierdas, tradicionalmente ha votado al Partido Socialista, se quede en casa. No, van a salir en masa. ¿Sí? Gran movilización. Es que antes te pregunté, me dijiste, movilización histórica, y yo te dije, ¿eso va a beneficiar a la izquierda? Y me dijiste, no necesariamente. No necesariamente, porque beneficia a todos. No. Siempre se ha dicho en España, cuando hay menos movilización, ha ganado el PP, cuando hay más, ha ganado el PSOE. Pero no en este caso. Las cosas han cambiado. Yo creo que sí. Por este factor nuevo de la nación española y del separatismo y el juicio y el indulto. Es que el presidente no ha sabido decir que no va a indultar. Cuidado, que es fácil decirlo. En el caso de que hubiera una condena, yo no lo voy a indultar. Dice que no se puede anticipar a los jueces. ¿Cómo que no? Usted puede anticipar su opinión perfectamente. Se lo están pidiendo los demás, se lo piden sus colegas. Y no supo decirlo. Igual que no supo decirlo si los antiguos presidentes de Andalucía son condenados por corrupción, si él iba a dimitir. Hombre, le pilla un poco más lejos, pero también podría haber dicho que... Se quedó en silencio en ese momento, se quedó en silencio también cuando le preguntaron si iba a pactar con Ciudadanos. Sí. Lo preguntó Podemos. Sí, no supo decirlo. Sí. ¿Crees, Amando, que Ciudadanos en el fondo estaría más cómodo apoyando a un gobierno del Partido Socialista? Sí, pero después de los debates lo han dicho tan enfáticamente que... La propia ejecutiva de Ciudadanos hace más de un mes firmó un por documento. Por unanimidad, sí. Pero sobre todo lo han hecho muy enfático y además se han dado cuenta de que tiene que ser así, porque ellos son derecha, digan lo que digan. Ahora dicen que son liberales, bueno. Antes decían que eran socialdemócratas también. Que es casi lo opuesto, ¿no? O por lo menos es muy distinto. Y ahora son liberales, bueno, liberal no quiere decir mucho. La verdad es que liberales tampoco son, porque liberal es muy difícil serlo en España, pero bueno.
¿En qué estábamos? Que me pierdo. Posiciones, quiero que te mojes, Amando, que estamos ya a 3 días de las generales. Me has dicho que lo más probable entonces va a ser un gobierno de Pedro Sánchez. Sí, lo más probable. Y muy inestable. Es posible que sea tan inestable que se convoquen elecciones otra vez inmediatamente. Repetición, repetición Inmediatamente. Adelanto de elecciones, no repetición, o sea, Adelanto. Sí, habría sí. un gobierno Eso y es. duraría unos meses. Eso es. Y no tendría Y en más esa más tesitura, remedio. ¿quién crecería? ¿Eh? En esa tesitura, ¿quién crecería si hubiese repetición de elecciones? La derecha. La derecha. Naturalmente, claro. Es evidente. Te iba a preguntar, quiero que te mojes, ya me has dicho eso, que está muy bien, y luego el orden de los partidos. Vox, que a la gente le preocupa mucho, ¿va a quedar tercero, va a quedar quinto, Yo como no dicen lo todas sé. las encuestas? No lo sé. Has dicho que va a tener un 20% de los votos, Sí, eso quiere pero es decir que los otros- que cuarto o quinto no va a ser. Pero los otros van a tener en torno a 20% también, o 15 o 20. Es decir, que todos van a estar un poco por ahí. Podría ser el segundo o el tercero, desde luego. Pero depende un poco de los otros, ¿no? Es que tenemos un sistema de 5 partidos. Esa es nuestra estructura. 5 partidos nacionales. Todo lo demás son excrecencias y adornos. Pero hay 5 partidos nacionales que tienen candidatos en todas las circunscripciones. Solo hay 5, aunque en el debate solo había 4, ese es el problema. Y esos 5 se van a repartir, es decir, el abanico, la horquilla, como se hizo ahora, el abanico va de 10% a 30%. Es decir, muy estrecho, y entre 10 y 30 están todos. Por eso es tan difícil predecir el orden y la suma de escaños que van a tener cada uno. Es muy difícil, francamente. Mando, no sé quiénes consideras que son los intelectuales en España, los clásicos abajo firmantes, pero hay un grupo de ellos, al menos así se autodenominan, que han convocado mañana a las 12 del mediodía un acto para leer un manifiesto, un comunicado, para alertar del avance de la ultraderecha. Creo que Almudena Grandes es una de las personas que están detrás de este manifiesto. Vamos a verlo. Intelectuales de izquierda llaman a votar el 28 de abril contra los odios de las mentiras reaccionarias. Participarán en el acto, entre otros, Miguel Ríos, Almudena Grandes, Paco Ibáñez, Marwan, Rosa León, Andrés Suárez, Benjamín Prado, Carlos Bardén, Lucía Álvarez, Luis Martín. Los valores de la dignidad humana están ardiendo en la noche democrática y no hay patrimonio de la humanidad más importante que la propia humanidad. La libertad, la igualdad, la justicia y la bondad son valores imprescindibles para un progreso social que no puede humillarse ante la mentira, el insulto, el racismo, el machismo y la avaricia. Racismo, machismo y avaricia. No sé si se han dejado algo fuera. Bueno, es casi una autodefinición, porque estos señores viven precisamente, maravillosamente, de los privilegios que le otorga el ser la auténtica clase dominante en la cultura. A mí esto es lo que me irrita, Amando. Perdón. No. Que lo que me irrita de fondo, cada uno puede pensar lo que quiera, solo faltaba. Perfecto. Debate de ideas. Muy bien. Pero lo que me irrita en el fondo es que den la imagen de que ellos son los que están en contra del sistema, los que... No, es al contrario. Claro. Ellos son el sistema. Además, de esa lista que hemos visto, pocos libros han salido de pensamiento, quiero decir. También es curioso. Bueno, se denominan intelectuales, o al menos el diario El País los considera intelectuales. Bueno, sí, pero repito. Miguel Ríos, por ejemplo. Se podría hacer una lista de cuántos libros de pensamiento han salido de esa lista. Creo que... Es una buena idea esa, Amando. Van a ser muy pocos. Es que cuando se hace el equivalente en Francia o en otros países, bueno, te pone una lista de personas y de esa lista de personas hay un montón de libros de pensamiento que salen de ellos, es decir, porque se llaman intelectuales. Estos simplemente son aprovechados, que viven perfectamente de los privilegios del sistema. Ellos son el sistema realmente. Algunos van de enfant terrible del sistema, pero que al final los ves que están siempre en la flor in alta, en el mismo centro de las grandes televisiones, los grandes medios, la cultura. Llevan décadas, y yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial, desde en Estados Unidos y en el resto de Occidente, una hegemonía cultural progresista. Creo que es un rodillo aplastante, especialmente también desde el mayo del 68. Y qué casualidad, porque hay mucha gente que se está sorprendiendo, y volvemos al fenómeno de Vox, de que muchos jóvenes estén apoyando a Vox. Hay muchos
politólogos intelectuales norteamericanos que están señalando que en Estados Unidos las nuevas generaciones, los que han nacido entre el 85 y el 95, estos jóvenes que ahora van a votar en las elecciones, que es la primera generación que es más conservadora que la de sus padres, que desde la Segunda Guerra Mundial siempre los hijos han sido más progresistas que sus padres, y que esta dinámica, esta tendencia se ha acabado. Sí, porque los jóvenes ahora Se han educado. tienen más estudios que los padres, pero van a vivir peor que los padres, muchos de ellos. Y hay eso ha ocurrido por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso es un fenómeno muy curioso que provoca una especie de, de tensión o de rechazo. Pero volviendo a los intelectuales, estos no representan a esos jóvenes que se oponen a... Pero el hecho de que esa generación vaya a vivir peor que la de sus padres, ¿crees que es el factor determinante? Yo creo, Amando, yo miro más a que es la primera generación, o ya llevamos unas cuantas, mejor dicho, que se han educado, pues en una hegemonía progresista. Sí. En la escuela todo lo que se ha enseñado venía de esas corrientes progresistas. Es universal. La cultura, la serie de televisión, las películas, los libros, qué decir de los grandes medios de comunicación, todos han navegado en la misma dirección, y creo que cuando eso sucede durante tantos años, igual durante el franquismo en España, pues el que quería tocar un poco las narices al poder necesariamente tenía que ser antifranquista. Ahora el que quiere tocar las narices al poder, a la fuerza te tienes que revolver contra toda esta hegemonía cultural progre, contra esta superioridad moral, y yo creo que lo veo muy bien representado en el obrero que rebate al periodista. Sí, está muy bien visto, eso sí. Está muy bien visto, es cierto. Sí, no tengo nada más que decir, si es que lo dices también. No, yo quiero que hables tú, Amando. Yo no tengo nada que hablar aquí. Yo soy el que pregunta y tú eres el que responde. Tú eres el que... Pero tú dominas mejor que yo. Yo no domino absolutamente nada. Yo lo único que te digo es que estos intelectuales no lo son, en la medida en que de ahí, de esa lista, supongo que es más extensa, pero estos serán los más destacados. De ese grupo no se deriva pensamiento alguno que influye en la sociedad. Otra cosa es que la cultura en España esté dominada por la izquierda, eso es verdad, eso no cabe la menor duda, es así, ¿qué le vamos a hacer? Está dominada, por un lado, porque ellos lo han hecho muy bien, y por otro lado, porque tampoco se han encontrado enfrente a alguien que rebata sus postulados. Bueno, pero que los ha asumido, ¿no? Pero algunas personas, con resignación. Algunos intelectuales que han sido de izquierdas, como Sánchez Dragó o Sabater o algún más, que escriben libros de pensamiento, por otro lado, ya no son de izquierdas. O sea que ha habido una evolución curiosa también. Este bloque monolítico de los intelectuales de izquierdas lo era más hace 20 o 30 años, ahora lo es menos. Están un poco en retroceso, ¿no? ¿Les ha cogido todo este fenómeno de Donald Trump, de Bolsonaro, de Salvini, aquí Vox? Les ha cogido con el pie cambiado, no se esperaban que esto fuese a suceder. Todo ese fenómeno nuevo que hay ahora, esa novedad en la política, y todavía no hay libros que expliquen bien eso. Amando de Miguel, un placer que hayas estado en la redacción abierta de Intereconomía. He aprendido mucho. No, yo he aprendido mucho de ti. Sabes un montón. Siempre, no, sí, ¿verdad? Que te lo digo. Espero verte pronto por aquí, en otra ocasión. Cuando tú quieras, yo pues, encantado. Tomo la palabra. Nos vamos a la publicidad y seguimos, ya quedan 3 días solamente para esas elecciones generales. Bueno, hablan los expertos que son las más importantes de la democracia, pero yo creo que esto es algo que siempre hemos venido escuchando, ¿no, Amando? No, esta es verdad. ¿Estas son verdad? Sí. Esta es verdad. Pues volvemos enseguida, no se vayan.